El Señor les bendiga. Este es el hermano Jorge Afanador en el programa Reflexiones Bíblicas para hoy. Hoy damos continuación al programa y al tema que comenzamos en el último programa sobre la escatología. La escatología es sumamente importante, hermanos. Por eso la vamos a estudiar. Vamos a ir desglosando paso a paso lo que podríamos llamar una introducción en la forma y estructura pedagógica, podríamos llamarle en este contexto, de la escatología. O sea, lo relevante que es conocer los eventos del futuro, porque primeramente la Biblia nos los da a revelar de forma categórica. Y tenemos tanta información al respecto que prácticamente diríamos cada volumen del texto nos da orientación sobre este género teológico. Y para tener un conocimiento y un entendimiento claro del propósito de la escatología, es imprescindible, amados hermanos, considerarla dentro del contexto general de la revelación. Ya en un segundito más vamos a leer un texto que es muy propio a lo que podríamos llamar la identificación de lo que es la consideración del tema de la profecía como palabra de Dios en la revelación bíblica. Y la escatología es una doctrina que corre no solamente en el Nuevo Testamento, sino por todo el Antiguo y también inclusive el Nuevo Testamento. Tratar de aislar la profecía como tema, como elemento fundamental de la revelación, es intentar descontextualizar el mensaje profético y bíblico de la palabra. Nunca, como dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21, nunca la profecía debe de presentarse con una interpretación privada. El elemento escatológico no está centrado en un solo volumen del texto, sino en todo el contenido de la revelación de las Sagradas Escrituras. Mire, aún cuando señalamos al libro de Apocalipsis como escritura prácticamente profética y escatológica, sin embargo, para un entendimiento e interpretación del mismo libro, se requiere la consulta y revisión de otros libros, aún del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis se cumple la visión, se cumple la profecía, pero en el Antiguo Testamento se origina la revelación. Y por eso es que cuando vamos al libro de Apocalipsis a tratar de interpretarlo de manera aislada, nos encontramos con un problema grande, hermano. Y es que automáticamente, cuando hacemos ese método de estudio flojo, sin la consulta de otros libros de ese género, caemos automáticamente en una interpretación alegórica. Y eso resulta que ese método de interpretación alegórica desvirtúa y casi anula el contenido y el contexto de la palabra de Dios. Ese método es muy cuestionable. Por eso es que segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a dar una breve reflexión para que vayamos paso por paso, entendiendo no solamente lo relevante de la escatología, sino también cómo se maneja, cómo se interpreta,
cómo vamos a definir e interpretar los asuntos que están aconteciendo, que van a acontecer dentro del contexto de la palabra de Dios. Y apúntese eso, hermano. La palabra alegoría en cuanto a método de interpretación es muy cuestionable. Es un método flojo y es un método que desvirtúa, vuelvo a repetir, el contenido real de la interpretación literal de cada texto de la Biblia, hermano. Y por eso es que alegoría suena como una forma de interpretación invencional, o sea, el criterio más bien del intérprete y no lo que dice propiamente las Sagradas Escrituras. Reitero, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Mire lo que dice el apóstol Pedro y más bien el Espíritu a través de esta hermosa enseñanza. Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Mire, el texto es claro. Yo no puedo tomar una porción de la Escritura, sacarla fuera de contexto y formar un método de interpretación alegórico para yo interpretar a lo que yo entiendo la Escritura. No, hay que respetar el contexto histórico y el contexto hermenéutico de las Sagradas Escrituras. Por eso es que es necesario la preparación y es necesario estudiar y es necesario entender la forma como podemos entender mejor las Sagradas Escrituras, hermano. Por eso es que al estudiar la profecía nos da luz a nuestro conocimiento y acerca del porvenir. Esta profecía que dijo el apóstol Pedro, ella nos da la luz de la revelación para sacar, ¿a qué? Para sacar a un mundo y al mundo y a los ignorantes y a aquellos que están caminando tergiversarmente, torciendo las escrituras de manera incorrecta. Esta profecía es como la luz de un faro. Es como un faro, mejor dicho, corrijo, de luz. Y existe una gran tergiversación, hermano, consciente y hasta cierto punto equivocada, con más razón en el quehacer evangélico cristiano, de hacer notar por la Escritura la diferencia entre Israel y la iglesia. Por eso es que cuando no se conoce el método correcto de interpretación y no nos vamos a la luz del contexto de la palabra, erramos mucho y en muchas ocasiones interpretando de manera incorrecta, especialmente lo que es en el campo de la profecía bíblica, hermanos. Por eso es que todo estudiante, y como dije anteriormente hace unos minutos atrás, que vamos a tratar de interpretar y traer a colación en esta exposición de los diferentes métodos, cómo saber manejar con mucha más correctibilidad el contenido bíblico de la palabra del Señor y los términos expuestos que vamos a presentar en este bosquejo y en esta exposición nos ayudan a entender mejor el uso de los vocablos procedentes del original con el fin de ver la diferencia entre lo que es
especialmente en el campo de la profecía y de la escatología, que ha sido una de las situaciones más difíciles y de más diversidad de interpretaciones, el tema del arrebatamiento y la gran tribulación, y también la confusión que ha habido también, y eso tiene cientos de años, aún especialmente desde la época de San Agustín de Hipona, tratar de hacer una teología de reemplazo en el asunto de Israel y la iglesia. Y también otra confusión es de gente que confunden a la iglesia con Israel y a Israel con la iglesia, y otros piensan que ya Israel, el propósito de Dios con Israel, como fracasó, no, mejor dicho, como tropezó conforme a la profecía y a la historia que dice Romanos capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Si usted lee esos 3 capítulos de Romanos, hermano, pausivamente, textualmente, sistemáticamente, usted va a entender muchas cosas que posiblemente hasta ahora no ha entendido, de esa relación y de esa diferencia que hay entre lo que es Israel, entre lo que es la iglesia y entre lo que son los gentiles. Y cuál es el propósito de Dios con Israel y cuál es el plan profético de Dios para con este pueblo de forma escatológica, y qué escatológicamente le espera a Israel en el programa futuro de Dios para con este pueblo. Por eso es que hay que hacer una diferencia muy clara. Por eso es que la profecía nos enseña y nos dice, hermano, especialmente en 1 Corintios 10:32, cuando dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Aquí hay una entidad muy diferente a la otra. Dice: no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Hay tres pueblos que aquí se mencionan. Y en el análisis claro, conciso y análogo, Israel, aquí lo vemos pues en el orden como aparece, nace primero, luego los gentiles como nación y como pueblo, y luego finalmente la iglesia como entidad, hermano. Por eso es que Romanos 9 nos habla de la elección de Israel como pueblo escogido y proveniente de los lomos de Abraham, de quienes, dice la Biblia, son los profetas. Léase Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Pero esa no es nuestra temática, que va a ser nuestra temática en el futuro, porque vamos a estar aquí un buen tiempo, amén, enseñando, tratar de manera sistemática ir desglosando todos estos puntos de la profecía, que es lo que estamos viendo hoy, tanta confusión, tanto cisma, tanto pluralismo de interpretaciones, hermanos, y eso es lo que mantiene a gran parte de la iglesia dividida en varias facciones de pensamientos teológicos, hermanos. Y yo no le quiero decir con esto que le estoy tratando de imponer, usted crea lo que yo enseñe, lo que yo diga. Ahora, lo que yo diga lo confirmamos por las escrituras. Tratamos de ser lo más bíblico teológico posible, hermanos, porque aquí las opiniones personales no tienen mucha relevancia. El yo decir, esta es mi opinión, eso no tiene relevancia en el concepto bíblico a la hora de uno enseñar, interpretar e implantar una posición que es tan delicada como esta, como lo es la profecía. Hermano, por los medios cibernéticos, parlantes, hemos visto, hermano, tantas diferencias y escuelas de pensamientos, hermano, que muchas veces la gente enseñan cosas y no saben en qué escuela de pensamiento se encuentran, hermano. Ahora, los términos que vamos a bregar son con usos y vocablos procedentes del original, con el fin de ver la diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia
y lo que es la segunda venida. O sea, dos eventos muy distintos en cuanto a género y en cuanto a tiempo. Creo que la dificultad no estriba en el texto, hermano, sino en la forma en cómo se ha manejado esta doctrina fundamental, profética, amén, de las Sagradas Escrituras. El tema de la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia, vea bien conmigo, hermano, están muy relacionados a la doctrina, lo que en el griego se llama a la didache, de aquellos otros temas que conciernen a la escatología y a la teología. Y voy terminando, apenas se me han ido ya casi 15 minutos, hermano, pero estos temas hay que irlos tocando poco a poco. Y en el primer programa que di sobre una introducción a la escatología, ¿se acuerdan que dije que la escatología es sumamente relevante entenderla? Y dentro del programa de los postulados de las doctrinas fundamentales es muy importante la escatología. No es el objeto de fe, pero es relevante a los asuntos de la promesa que Dios ha hecho a estos tres pueblos, y que esas promesas se cumplen y se vacían y se interpretan dentro del contexto de lo que es la escatología. Y si no hubiera habido una información o documentación escatológica a manera de orientación de lo que qué va a pasar en el más allá, en el futuro, estuviéramos vacío, sin el conocimiento de cuál será el futuro de la iglesia, cuál será el futuro de Israel, cuál será el futuro de la humanidad. Pues mire, la escatología es la que nos da la información correcta, diáfana, clara de lo que va a pasar en las próximas, en el próximo tiempo futuro, cercano y lejano, de todo lo que está escrito ya dentro de las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde. Esto ha sido a manera de prólogo hoy, porque pienso que los 15 minutos se me fueron ya en 1 minuto y medio. Pero ya en el próximo programa vamos a entrar a bregar con usos y términos y definiciones para entender mejor el concepto claro de la escatología. Dios le bendiga.